Bueno, jóvenes, vamos a orientarlos en el trabajo de las actividades o de las situaciones planteadas en el día 4, que se refiere a resolver problemas en situaciones que involucran operaciones de adición y sustracción con números enteros. La situación que se nos plantea es la siguiente. Luego de la cuarta fecha de un torneo de fútbol, en la tabla de posiciones un equipo lleva 3 goles a favor y 4 goles en contra. En la quinta fecha, dice, convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál será su nueva diferencia de goles? Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer con atención mi enunciado y después saber con qué datos cuento y qué me están pidiendo. Si yo hago eso es porque estoy entendiendo mi problema. ¿Estamos? Entonces, acá mira, te habla de un equipo primero. Como no te dice ningún equipo, supongamos que le vamos a decir a este equipo que es un equipo cualquiera, un equipo A, ¿sí? Estamos hablando de un equipo A, cualquiera, ¿sí? Este es el equipo A. Te habla también de que de una cuarta fecha. Tenemos una cuarta fecha y de una quinta fecha. Tenemos una quinta fecha. Además, habla de goles a favor y goles en contra. Lo vamos a colocar en estas columnas, goles a favor y goles en contra. Te dice que en la cuarta fecha lo relacionan. ¿Cuántos goles a favor hay en la cuarta fecha? Si tú te das cuenta acá, en la cuarta fecha son 3 goles a favor. Como es una cantidad que te favorece, ¿con qué lo representamos a esos 3 goles o con qué número lo representamos a 3 goles a favor? Lo representaremos con un número positivo. Y como te dice que tiene 4 en contra, entonces a esta cantidad, ¿con qué lo voy a representar? Con un número negativo. En la quinta fecha te dice que convirtió 2 goles. Y convirtió 2 goles significa que son a tu favor. Por lo tanto, también será una cantidad positiva. Y lo estoy trabajando acá en la columna de goles a favor. Y recibió 5 goles en contra. Estará entonces en esta columna y lo representaré con un número negativo. Ya tengo mis datos, que los he sacado del enunciado. Y quiero saber qué me están pidiendo. Dice, ¿cuál será la nueva diferencia de goles? Estamos. Entonces, con estos datos quiero saber ahora cuál es la nueva diferencia de goles después de la quinta fecha. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es completar esta tabla para saber o para llegar a lo que me están pidiendo. Recuerda que la diferencia de goles se halla sumando los goles a favor, ¿sí?, más los goles en contra. Es lo que tengo que hacer. Sumar los goles a favor y los goles en contra. Es decir, voy a sumar dos cantidades que pueden ser positivas, que pueden ser negativas o que pueden tener diferentes signos. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en la cuarta fecha yo quiero saber cuál es mi diferencia de goles. Para saber cuál es mi diferencia de goles tengo que sumar los goles a favor y los goles en contra que tuve en la cuarta fecha. ¿Estamos? Ya lo vamos a hacer de un solo color, mira acá, por cuestiones de tiempo. Tengo 3 goles a favor, tengo 4 goles en contra y este que es el símbolo de la adición. ¿Estamos? Lo podemos hacer esto de 2 formas. Si tú quieres, lo puedes trabajar acá nomás. Si es que lo entiendes de esa manera, lo puedes trabajar acá. Yo lo voy a ampliar un poquito más a ver si llegamos a trabajar de esta manera también. La otra forma de trabajar es simplificando los signos. ¿Qué hago para simplificar los signos? Acuérdate que acá no hay ningún signo. Si no hay ningún signo, significa que esto es positivo. Y positivo con positivo, ¿qué te da? Hemos dicho que te da positivo. Acá tienes un signo positivo y un negativo. Cuando los signos son diferentes, ¿qué te da? Negativo. Entonces, ¿acá qué escribiré? Simplemente más 3. ¿Sí? Acá, como es positivo con negativo, es menos 4. Entonces, mira, he simplificado los signos, eliminé el paréntesis y me queda aquí, más 3 menos 4.
Como acá tienes que sumar un número positivo con un número negativo, ¿sí? En los números enteros, acuérdate que cuando los sumandos tienen diferente signo, ¿qué se hace? Se resta. Y tienes que restar, ¿qué? El número de mayor valor absoluto menos el número de menor valor absoluto. Acuérdate acá, yo no puedo, por ejemplo, quitarle 4 a 3. Es imposible. Pero sí puedo restar 4 menos 3. Por eso es importante que sepas qué es el valor absoluto. Entonces, si yo acá resto, mira, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 4, porque su valor absoluto es 4. El que tiene menor valor absoluto es el más 3, porque su valor absoluto es 3. ¿Qué hago? 4 menos 3. Con la práctica seguramente lo vamos a poder trabajar mejor. Si yo resto esta cantidad, mira, 4 menos 3, ¿qué me va a salir? 1. Pero ¿dónde hay más en este caso? ¿En el positivo o en el negativo? Si te das cuenta, has tenido más goles en contra que a favor. Por lo tanto, esta cantidad, ¿qué debe ser? Debe ser una cantidad negativa. Entonces, tu diferencia de goles en la cuarta fecha, ¿qué es? Es menos. ¿Sí? Ahora, hacemos lo mismo en la quinta fecha. En la quinta fecha, vamos a trabajar con un solo color por situación de tiempo. ¿Sí? Tú tienes que es 3 o 2 goles a favor y 5 en contra. ¿Y qué vas a sumar? Los goles al favor más los goles en contra. Me quedaría esta operación. Simplificamos signos. Más te da más menos te da menos. Es decir, al simplificar signos, ¿qué te va a quedar? Esta operación. Más menos te da. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Mira, un número positivo, un número negativo. ¿Qué se hace? Como los sumandos tienen diferente signo, también se resta. No puedo restar 2 menos 5. ¿Qué tengo que restar? 5 menos 2. A ese resultado le tengo que colocar un signo. ¿Dónde hay más? ¿En el positivo o en el negativo? Si te das cuenta, tienes más goles en contra que a favor. Por lo tanto, este resultado, ¿qué debe ser? Debe ser un número negativo. Yo creo que eso sí lo puedes hacer. Lo terminas. Ahora a mí no solamente me piden eso, me piden cuál será la nueva diferencia de goles. Para la nueva diferencia de goles, observa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que en la cuarta fecha me salió ¿cuánto? Me salió menos 1. En la quinta fecha te salió menos 3. Si lo has hecho bien el trabajo, ¿verdad? ¿Qué hago acá? También simplifico los signos. ¿Qué me queda? Más menos te da menos 1. Más menos te da menos 3. Pero ¿qué tienes acá? Que este número es negativo porque el signo menos está antes del 1. Este 3 es negativo porque el signo menos está antes del 1. Cuando tienes la suma de dos números negativos, ¿qué se hace? Se suman sus valores absolutos. Y como los dos sumandos son negativos, el resultado sigue siendo negativo. Creo que también eso lo puedes terminar. Después, lo único que tienes que hacer es dar tu respuesta. Pasamos a la situación 2. Dice, de acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 35 a.C. y murió en el año 15 después de Cristo a la edad de 50 años. ¿Es esto realmente posible? Explica haciendo uso de tus conocimientos matemáticos. Lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son mis datos. Mis datos los encuentro acá. Dice, un personaje nació en el año 35 a.C., ese es un dato, murió en el año 15 después de Cristo a la edad de 50 años. Entonces, identifico primero mis datos. Ya tengo, un personaje nació en el año 35 a.C., murió en el año 15 después de Cristo. Y me dice, y me está pidiendo que, ¿es esto realmente posible? Esto es lo que me está pidiendo. ¿Es esto verdad? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Sí? Lo vamos a hacer a través de dos formas de trabajo. Primero lo vamos a trabajar en la recta numérica, que para mí a veces hasta que manejes bien las operaciones es más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá mis datos. Un personaje nació en el año 35 a.C.
Si es antes de Cristo, está antes del 0, está a la izquierda del 0, acuérdate, ¿sí? Y es 35 hacia la izquierda del 0, y es un número negativo. Y dice que murió el año 15 después de Cristo, o sea, está 0, 5, 10, 15 después de Cristo. Como está a la derecha del 0, este es un número positivo, porque lo que está después de Cristo es una cantidad positiva. Acuérdate que el 0 es el nacimiento de Cristo. Entonces, si tú te das cuenta acá, mira, la escala que tengo en mi recta numérica está de 5 en 5. Menos 35 a 35, menos 30 a 25 es 5. Entonces, lo único que tengo que saber es si es verdad, dice, que habiendo nacido el año 35 antes de Cristo y muerto el año 15 después de Cristo, murió a los 50 años. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Será verdad esto? Lo único que tengo que hacer es contarme cuántos años han transcurrido desde este año hasta el año 15 después de Cristo. Acuérdate que, insisto, la escala está de 5 en 5, es decir, de acá a acá han pasado ¿cuántos años? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y continúas. ¿Te saldrá 50 años cuando llegues al año 15? Si es verdad, explicas por qué esto es verdad. ¿Y cómo lo estás haciendo? Utilizando una recta numérica. Entonces puedes explicar eso. La otra forma de hacerlo es utilizando una sustracción de números enteros. ¿Cómo hallo yo la diferencia de años transcurridos? Simplemente tengo que saber cuál es el número mayor o el valor mayor, cuál es el valor menor. Acuérdate que todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Por lo tanto, el número mayor, ¿cuál será? 15. El mayor valor es 15. ¿Y cuál es el menor valor? 35. Yo te voy a indicar una parte acá para que tú lo termines. Entonces, ¿cuál es el mayor valor? Mira, en este caso diré que el mayor valor en mi ejercicio es el número 15. ¿Cuál es el menor valor? El menor valor en mi ejercicio es el número 35. ¿Estamos? ¿Y qué es o qué operación debo realizar? Una sustracción. Es decir, debo restar 15 positivo menos 35. Nosotros ya hemos visto acá, te voy a explicar ahí a grandes rasgos para que tú lo hagas. Si yo simplifico signos, más, acá que me da, más 15. Y elimino el paréntesis. Menos, que me da, más 35. Y elimino el paréntesis. De acuerdo a estas cantidades, mira, ¿qué te va a quedar entonces? Acá te quedaría una cantidad así, ¿verdad? Más 15, más 35. Observa que el 15 es positivo, que el 35 es positivo. ¿Qué se hace cuando sumas dos números positivos? Yo creo que tú lo puedes terminar. Gracias muchachos, hasta pronto.